piensa en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso, porque tú eres mi muy querido amigo. Ahora vamos a ver el significado por Srila Prabhupada. Significado. La parte más confidencial del conocimiento es que uno debe volverse devoto puro de Krishna y siempre debe pensar en él y actuar para él. Uno no se debe convertir en un meditador oficial. La vida se debe amoldar de forma que uno siempre tenga la oportunidad de pensar en Krishna. Uno debe actuar siempre de modo tal que todas sus actividades diarias estén relacionadas con Krishna. Se debe disponer la vida de manera que a todo lo largo de las 24 horas del día no se pueda sino pensar en Krishna. Y el Señor promete que cualquiera que se halle en ese estado de conciencia de Krishna pura regresará sin duda a la morada de Krishna, donde se relacionará con Krishna cara a cara. Esta parte sumamente confidencial del conocimiento se le expone a Arjuna por ser el amigo querido de Krishna. Todo el que siga el sendero de Arjuna puede convertirse en un amigo querido de Krishna y obtener la misma perfección que obtuvo Arjuna. Esas palabras recalcan que uno debe concentrar la mente en Krishna, en la propia forma de dos manos que lleva una flauta, el niño azulado de la cara hermosa y las plumas de pavo real en el cabello. Existen descripciones de Krishna que se encuentran en la Brahma Samhita y otras escrituras. Uno debe fijar la mente en esa forma original de Dios, Krishna. Uno ni siquiera debe desviar su atención hacia otra forma del Señor. El Señor tiene múltiples formas, tales como Vishnu, Narayana, Rama, Varaha, etc. Pero el devoto debe concentrar la mente en la forma que estaba presente ante Arjuna. El concentrar la mente en la forma de Krishna constituye la parte más confidencial del conocimiento, y ello se revela a Arjuna por ser el amigo más querido de Krishna. Es muy bonito el significado. Srila Prabhupada profundiza mucho lo que significa ser consciente de Krishna. Entonces el verso dice: siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso, porque tú eres mi muy querido amigo. Es un verso muy bonito, en el que estamos apreciando la instrucción de Krishna a Arjuna tan importante, ¿no? Que siempre debemos ocupar nuestra mente en pensar en él. Sabemos que la mente tiene como funciones básicas pensar, sentir y desear, ¿no es cierto? Eso es lo que nuestra mente siempre está haciendo eso. Inclusive cuando estamos durmiendo, ¿no? La mente está funcionando ahí. Entonces, de todas maneras siempre estamos pensando, estamos soñando, algo está pasando en nuestra mente. Entonces la instrucción de Krishna es que siempre ocupemos nuestra mente en pensar en él. Es aparentemente muy sencillo, ¿no? Uno puede decir, bueno, entonces voy a hacer eso, pero en la práctica la mente nos juega muchos trucos. La mente es muy hábil, es muy astuta. Entonces por eso es que Arjuna le dice a Krishna en el capítulo 6, pero ¿cómo voy a controlar la mente si controlar la mente es más difícil que parar el viento, ¿no? Es un verso bien conocido del Bhagavad Gita. En realidad, el mismo Arjuna, cuando escuchó de Krishna que él debe someterse al yoga, ¿no? Él debe practicar el yoga y debe aislarse, debe hacer las posturas y todo. Entonces, Arjuna al escuchar esto dijo, pero esto no es práctico, porque ¿cómo voy a sentarme en un lugar aislado y simplemente controlar mi mente? No es tan fácil, la mente es muy impetuosa. Entonces Krishna nos recomienda en los siguientes versos de este mismo capítulo 6 que sí se puede lograr, que Krishna reconoce que es muy difícil controlar la mente, pero esto es posible gracias a la práctica constante y al desapego. Es decir, el hecho de que nosotros nos involucremos en la vida devocional
de una u otra manera empecemos nuestro viaje espiritual, eso implica que es un camino que nos interesa seguir, pero a la vez sabemos que tenemos que comprometernos, ¿no? Tenemos que realmente sentir algo fuerte en nosotros que nos motiva a someternos a este proceso. Cuando una persona realmente se convence de que la vida espiritual es lo mejor que puede hacer, entonces toma medidas en su vida. Mientras que uno no está convencido, entonces uno todavía tiene ciertas cositas allí, ¿no? Como por ejemplo que uno mantiene todavía algunos apegos materiales, de repente a uno todavía le gusta especular un poquito en la mente, ¿no? Viendo conocimientos por acá, por allá, o quizás uno todavía esconde por ahí deseos de posición, ¿no? de aclamación, de respeto. Entonces por ahí siempre hay cositas que la mente nos va como confundiendo a veces. Entonces nuestra determinación por tener un deseo intenso por dedicarnos a la vida espiritual a veces se ve mermado, y es por eso que Krishna nos aconseja que realmente tenemos que tener decisión, determinación para practicar constantemente. Es decir, tenemos que ser como el verso que dice en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, ¿no? Que así como la tortuga retrae sus extremidades cuando hay peligro, entonces así también nosotros tenemos que volvernos expertos en retraer nuestra mente cuando vemos que la mente se está yendo por el objeto de los sentidos, ¿no? Cuando de repente estamos contemplando algo que nos está confundiendo, nos está haciendo pensar que somos el cuerpo, que eso me va a hacer feliz, ¿no? O que esto es lo que necesito, esto es lo que necesitaba, de repente algo de posición, algo de dinero, cuántas cosas que la mente nos propone. Entonces uno debe volverse experto, así como la tortuga, aprender a retraer la mente. Pero todo eso está muy bien, ¿no? Todo eso está muy bien como una buena teoría, porque el Bhagavad Gita es la teoría perfecta, pero también el Bhagavad Gita es la práctica perfecta, porque a la vez que Krishna nos dice cómo hacer, también nos dice cómo vamos a entonces ocupar la mente. Y justo en este verso él empieza diciendo: ocupa tu mente en pensar en mí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, todos sabemos que tenemos 9 procesos del servicio devocional, ¿no? Un proceso, Madre de Amor, ¿cuál sería? Un proceso del servicio devocional, ¿cuál sería? ¿El que recuerda? Cantar, recordar. Muy bien, cantar, ¿no? Entonces, Kirtana, cantar. Sravana, ¿Cuál es el que es anterior a ese? Sravana. Sravana, ¿qué es? Escuchar. ¿No? Sharavanan Kirtan, escuchar y cantar. Luego, ¿qué sigue? Recordar, que es en sánscrito es Smarana. Smarana, ¿no es cierto? Luego de Smarana ya tenemos Sharavanan, Kirtan, Vishnu Smarana. Ahora, ¿qué sigue? Padasevana. Padasevana, ¿qué significa? Servir a los pies del otro. Servir a los pies del otro Señor. Eso ya estamos en 4. Ahora sigue el quinto. ¿Cuál es el quinto? Archana. Kirtan Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanan, que significa, Archana significa adorar a la deidad, ¿no? Archana. Luego sigue Bandana. Vandana, que significa Ofrecer oraciones. ofrecer oraciones al Señor, ¿no? Luego el séptimo es Sakya. antes de Sakya, Dasya. Dasya. Dasya, ¿no? Dasya. Dasya, ¿qué significa? Volverse un sirviente del Señor, ¿no? Un sirviente. ¿Qué Luego, palabra es? No es. es Dasyan. Gracias. Dasyan significa volverse un sirviente del Señor. Gracias. Dasyan. Con D. Gracias. Sí. Con D. Dasya. Dasya. Luego sigue Sakyan, como decía el Prabhu. Sakyan, ¿qué significa? Sakyan es facilito, ¿no? Volverse un amigo del Señor, ¿no? Amigo. Un amigo. Y luego sigue Atmanidad. Alma Nivedana.
Alma Niveda, ¿qué significa? Entregar todo. Entregar todo al Señor. Entonces realmente cuando uno desmenuza esto, ya el proceso se vuelve mucho más interesante, porque ya uno va viendo dónde puede encajar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer nuestras oraciones, entonces sabemos que lo estamos haciendo, es uno de los procesos, ¿no? Mandan a ofrecer oraciones al Señor. Entonces, ya sea que estemos en un templo, o que estemos frente a un cuadro de Krishna, o que simplemente estemos pensando en Krishna y estemos ofreciendo nuestras oraciones, estamos cumpliendo con el proceso. Y cuando estamos cantando, cuando estamos trabajando, cocinando, estamos cantando Hare Krishna, estamos practicando el proceso, ¿no? Cuando estamos leyendo, ¿no? Cuando estamos leyendo, ¿qué proceso sería? Claro, pues sí, estamos leyendo, estamos escuchando las palabras de Srila Prabhupada, del Shastra, ¿no? Entonces, estamos ocupándonos del proceso. Y cuando estamos recordando de sus pasatiempos, de lo que dijo en la clase o lo que otra persona habló acerca de Krishna, entonces es Maran, estamos ocupando nuestra mente. Luego cuando alguien está desarrollando un sentimiento más profundo hacia Krishna y quizás él se empieza a volver como su amigo de Krishna, ¿no? Entonces es Sakya. Y así llega esto hasta el punto de Atma Nivedana, en que alguien se entrega completamente al Señor. Entonces la idea es que nosotros utilicemos este proceso de Bhakti Yoga y le saquemos el provecho máximo. ¿Qué significa? Que ya sabemos la teoría, ¿no? Conocemos bien, nosotros somos almas espirituales, no somos el cuerpo, esto simplemente es temporal. Pero entonces Krishna nos dice, entonces ahora ya sabes eso, ya conoces la teoría filosófica, ahora ¿cómo vas a hacer? Entonces él nos dice las pautas y nos dice que hay que ejecutar estos procesos para poder estar en esta situación de poder pensar en Krishna siempre. Entonces hay un ejemplo en los Shastras muy bonito de este gran devoto que se ocupó en los 9 procesos. ¿Cuál es, Prabhu? No, ¿Recuerda? no, sí, no me acuerdo. Maharaj Ambarish. Maharaj Ambarish, él ocupó todas sus actividades cumpliendo estos 9 procesos. Porque él siempre recordaba a Krishna, él adoraba a Krishna en su altar, el rey, pero a él le gustaba él mismo hacer su puya para sus deidades, él adoraba a Krishna, él cantaba, él mismo le cantaba a sus deidades, ¿no? Él siempre estaba ofreciendo reverencias al Señor, le gustaba ofrecer reverencias siempre al Señor, a sus devotos. Él estaba siempre haciendo un raza de amistad con el Señor, siempre vistiéndolo, contándole. Él inclusive le contaba pasatiempos al Señor, o sea, como su amigo, le contaba, mira que Krishna hizo esto y lo otro. Y él estaba completamente entregado a él, 100%. O sea, él era un rey, él tenía que hacer cosas, ¿no? Un rey tiene cuestiones administrativas, ¿no es cierto? Él tiene que decidir cosas. Hay gente que tiene que atender a su familia, a los empleados, a los ministros. Sin embargo, él logró ser un devoto puro, completamente absorto en el Señor, debido a que en todo lo que hacía, él estaba siempre consciente que tenía que pensar en Krishna y hacerlo por Krishna. Entonces, no hay excusa de que no es que uno tiene que dedicarse a trabajar o a estudiar o de repente hacer alguna otra cosa, ¿no? Siempre tenemos que ser conscientes del Señor. Y no interesa nuestro aspecto externo, ¿no es cierto? Ay, Hare Krishna, bienvenida. Adelante. Creo que hay espacio también. Ah, mira, ya llegó su amiguito. Hare Krishna. Hare Krishna, bienvenido. Entonces siempre hay la oportunidad de que uno se ocupe en pensar en Krishna. Eso es algo que está allí, pero uno tiene que tener esa buena disposición, ¿no? Para que de tal manera que el pensar siempre en Krishna brote como algo natural. Hare Krishna, bienvenida madre, bienvenida. Hare Krishna, adelante. Hare Krishna.
Hare Krishna. Entonces, de esa manera que uno está conociendo estos 9 procesos, entonces uno tiene que siempre ver cómo encaja sus actividades para que esté practicando uno de estos procesos del servicio devocional, ¿no? Ya sea que uno esté conversando con alguien, pues uno trata de una u otra manera darle alguna luz de Krishna, de conocimiento, o quizás a veces no se le puede predicar a alguien directamente, pero de repente si uno puede cantar el Mahamantra o poner la musiquita, o sea, uno siempre está tratando de una u otra manera ocupar uno su mente y de paso que también la otra persona se beneficia, ¿no? Recordemos estos últimos versos del capítulo 18 del Bhagavad Gita, que Krishna dice que no hay devoto más querido para mí que aquel que enseña esto a los otros devotos, ¿no? No hay devoto más querido para mí. Y inclusive también Krishna dice en este verso muy bonito, el 69, si no me vamos a ver acá: aquel que explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. Esta es la promesa del Señor. Entonces, al ocuparnos nosotros en este tipo de reuniones, en donde invitamos a las personas a que vengan a conocer de Krishna, y cuando salimos a cantar a las calles, tratamos de invitarlos, de que escuchen el santo nombre, entonces estamos justo haciendo lo que a Krishna le complace tanto, ¿no? Todos contribuimos de alguna manera, ¿no? De repente algunos tal vez no podamos estar presentes ahí en el servicio en sí del Harinam, pero estamos ayudando a las personas que están yendo a hacer ese Harinam, ¿no? Que están distribuyendo el libro, que están predicando. Nos ayudamos de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, Srila Prabhupada siempre nos ha insistido que tratemos de ocuparnos en servicio devocional de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Cada uno de nosotros tiene sus deberes, pero sin embargo siempre tenemos que tratar de darle ese servicio desinteresado al Señor. De una u otra manera, uno debe tratar de enfocar su vida de tal manera que uno le destina ese servicio como una ofrenda de devoción, ¿no? Y por supuesto, debemos llegar al punto en que cualquier actividad que hagamos sea una ofrenda al Señor, ¿no? O sea, no tenemos que sentirnos que no, ahora voy a estar en Maya porque voy a trabajar y de ahí al domingo o el sábado voy a estar con los devotos, ahí nuevamente soy consciente de Krishna. No, uno tiene que entender que ese trabajo también es servicio a Krishna, porque Krishna nos dice en el Bhagavad Gita que uno sin trabajar ni siquiera puede mantener su cuerpo. Entonces Krishna nos insta a que seamos responsables y que ocupemos de la mejor manera nuestras habilidades, ¿no es cierto? Debemos ser ambiciosos en la conciencia de Krishna. Prabhu, ¿qué le parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué le parece que sí debemos ser ambiciosos? A la conciencia de Krishna, porque que pensar en Krishna, predicar, dar rondas. Claro, Para que los demás también... uno desarrolla esa ambición, pero no una ambición basada en el logro de un objetivo como si fuera fruitivo, ¿no? O sea, no es que soy ambicioso porque yo quiero ser el devoto número 1, el más popular, el que canta más bonito, o el que distribuye más libros, ¿no? O el que sabe más versos, sino que uno es ambicioso en el sentido que quiere cada vez ser más puro en su servicio, ¿no? En el sentido que cada vez uno quiere entregarse más. ¿Y eso qué significa? Cada vez uno va a ser más humilde, ¿no? Cada vez uno le va a dar más tiempo a Krishna. Cada vez uno va a estar más enfocado en lo que tenga que hacer. Entonces, el ser ambicioso no es simplemente una cuestión de los materialistas. Y el espiritualista no puede ser ambicioso. Él es una persona desapegada, no le interesa la ambición, ¿no? El devoto es ambicioso, pero es ambicioso para volverse devoto puro. Y Srila Prabhupada empieza este significado diciéndonos que este verso, que ocupa tu mente siempre en pensar en mí, es justamente el mandato principal de Krishna en todo el Bhagavad Gita, que nos volvamos devotos puros. Y eso implica bastante ambición. No es posible si no nos llenamos de
de energía, de ambición. Porque si no, nuestro deseo de tener una devoción pura, entonces es cubierta. Y ahí es donde vamos flaqueando y después de repente decimos, pero realmente no siento mucho esa atracción a Krishna, como que va pasando el tiempo, quizás pasen los años, quizás pasen las vidas inclusive, y de repente nuestra atracción por Krishna no se va a dar como tal, o sea, no vamos a vernos como realmente interesados en volvernos devotos puros, ¿no? Entonces el consejo es que debemos siempre cultivar estos procesos de servicio devocional con entusiasmo y tratar de no desviarnos, y para eso tenemos que escoger nuestra asociación. Es muy importante que si queremos llegar a este estado de pensar siempre en Krishna, ¿no? De ofrecerle siempre nuestro homenaje, ¿cómo dice el verso? Dice ofrecerle nuestro servicio. Dice No le quites, pues, no le quites. siempre conviértete en el devoto mío, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo, porque tú eres mi muy querido amigo. Entonces es el proceso que tenemos. Eso es lo que Srila Prabhupada nos ha traído. Un proceso muy sublime y realmente si uno se compromete en hacerlo, entonces uno puede experimentar que es bonito, es placentero practicar conciencia de Krishna, pero naturalmente que uno tiene que poner de su parte, ¿no? Poner de su parte. Como recordamos, estaba Agnideva Prabhu contando este pasatiempo de Srila Prabhupada con este periodista, ¿no? En un aeropuerto en los Estados Unidos. Llega Srila Prabhupada y cientos de devotos, porque esas épocas no había pues estos controles, ¿no? Recuerdan antes, bueno, los que no son tan jovencitos de repente recuerdan que antes cuando íbamos al aeropuerto era libre pues hasta la entrada del avión, ¿no? Uno caminaba hasta la puerta, había la puertita y el avión estaba ahí. O sea, era normal, tanto los pasajeros de llegada como los de salida, ambos tenían contacto directo prácticamente con el avión. Entonces, cuando llegó Srila Prabhupada de este aeropuerto en los Estados Unidos, estaba full de devotos. Entonces era una locura el aeropuerto, porque devotos, 6 mirdangas, y no cuenta Prabhu Nideva que él estaba ahí presente, ¿no? Eran 6 mirdangas, como 20 pares de cártaros, más de 100 devotos que habían llegado a este aeropuerto de Nueva York. Entonces, cantando todo, entonces había un periodista que esto estaba curioso. Entonces ya le estaba preguntando algunas cosas a un devoto, ¿no? A un discípulo. Pero como luego todo el aeropuerto prácticamente se paralizó alrededor de Srila Prabhupada, entonces Srila Prabhupada sale en la puertita y todos se dieron sus obediencias. Entonces cuando empezaron a levantarse, este periodista se levantó la mano y le preguntó a Srila Prabhupada: yo tengo una pregunta, Swami. Entonces le dijo que él quería saber qué hacen los devotos para divertirse, para disfrutar la vida. Porque él le dijo, yo he estado conversando con uno de sus seguidores y él me ha dicho que ustedes no comen carne, que ustedes no tienen sexo ilícito, que ustedes no toman intoxicantes, ni siquiera té, café, que ustedes no participan de juegos de azar. Entonces el periodista estaba preocupado. Entonces le dijo, pero si ustedes no hacen nada de esto, entonces, ¿qué hacen para divertirse? Entonces Srila Prabhupada lo miró muy sonriente y le dijo, nosotros siempre nos divertimos, siempre estamos disfrutando. O sea, el servicio devocional, la conciencia de Krishna es siempre ananda, es bienaventurado. La situación está en que cuando nosotros lo vemos con ojos materiales o con interés material, es que teñimos todo este ananda y ponemos ahí una acción fruitiva, ¿no? Por ejemplo, el cantar en un kirtan es bello, es puro, estamos cantándole al Señor. Pero si alguien dentro de ese kirtan
ya está especulando en su mente que yo bailo más bonito que todos, o yo tengo el mejor doti que todos, o yo soy el mejor cantante. Entonces, él malogró todo su bhakti. ¿Y qué hizo con eso? Una actividad fruitiva. Este es karma. O sea, él puede estar diciendo Hare Krishna, pero realmente no está sintiendo Ananda. Lo que está sintiendo es un placer efímero. Tal vez unos aplausos, qué lindo que cantas, qué bonito tu doti, es bonito, ¿no? Tal vez algo de apreciación. Pero si él se lo está tomando en serio eso, y pensó que eso es la finalidad de que haga ese servicio, entonces no le está sirviendo. No le está sirviendo como conciencia de Krishna. Entonces la idea es que aprendamos a disfrutar la conciencia de Krishna, pero con devoción, ¿no? Con entrega al Señor. Es lo que tengamos que hacer, porque todos vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones. Y sobre todo en las situaciones placenteras, es donde a veces tenemos la tendencia, cuando todo nos va bien, tenemos la tendencia a pensar que quizás yo soy el disfrutador, ¿no? Cuando de repente en Sankirtan distribuimos muchos libros, de repente nos emocionamos. Yo soy ¿qué tal predicador que soy? O sea, ya uno está desarrollando un ego que está malogrando todo su servicio, ¿no? O quizás cuando uno está dando una charla, uno dice, uy, todo el mundo está copado con mi charla. Yo soy lo máximo. Entonces, ese tipo de pensamientos simplemente nos hacen volvernos materialistas. Entonces, Srila Prabhupada nos está tratando de siempre enfatizar que nuestro objetivo tiene que ser volvernos devotos puros. No podemos caer en ese tipo de concesiones, porque ese tipo de concesiones van a hacer que el bhakti ya no sea atractivo. Entonces ya no vamos a tener ganas después, de repente, de ir a un kirtan, a un harinam o predicar. Porque tal vez esos aplausos son un tiempo, viene otro que canta mejor que nosotros, entonces ya pasaste de moda. Entonces ya se fue tu ego. Entonces ahora ya te sientes como que acá no disfruto. Ya me voy entonces. Me voy de la conciencia de Krishna. Y eso sucede. Eso no sucede solamente en un devoto neófito, puede suceder inclusive en un devoto avanzado, ¿no? Entonces el bhakti es una plantita muy especial, como nos dice el señor Chaitanya, este es Bhakti Lata Beach, ¿no? Esta semilla del bhakti es la que tenemos que cuidar mucho. Tenemos que siempre tratar de cantar nuestras rondas, nuestro, ¿no?, Mahamantra Hare Krishna con mucha atención. Recordemos que al comienzo no debemos tratar de como especular mucho si estoy pensando en Radha o en Krishna o en Rama cuando uno canta el Mahamantra. Uno simplemente debe aprender a poner atención en el Mahamantra. Esto nos va a purificar, a pesar de que a veces no tenemos fe. A veces decimos, no, pero estoy repitiendo Hare Krishna, pero no, yo no me siento devoto puro. Pero sin embargo, el hecho de repetir estos santos nombres nos está purificando. Como el ejemplo de las gotitas que caen sobre la piedra, ¿no? Entonces uno dice, no, pero la gota a la piedra no le hace nada. No, sí le hace, ¿no? O sea, eso ya se sabe, todos sabemos que la gotita ahí le va haciendo su agujero a la piedra. Demora, pero le hace. Así que hay que ser constantes. Y hay un pasatiempo muy bonito de Srila Prabhupada con Brahmananda, ¿no? Brahmananda Das, después que era Swami. Y entonces ellos estaban en la playa de Bombay en su caminata de Srila Prabhupada. Entonces Brahmananda escucha la pregunta de un devoto que le hacía a Srila Prabhupada acerca de Srila Prabhupada, ¿cómo debo hacer para cantar mis rondas lo más eficiente que se pueda? Entonces Srila Prabhupada mira al devoto y le contesta, tienes que cantar atentamente. Entonces, luego de dar esa respuesta, entonces Brahmananda Swami, en esas épocas que estaba al costado de Srila Prabhupada, le dice, no, Srila Prabhupada, le dice, él no se refiere a cantar atentamente, sino en qué tiene que meditar. Entonces Brahmananda, él pensó, bueno, yo estoy entendiendo mejor que mi guru la pregunta. Estoy entendiendo que mejor que mi guru, ¿no? Entonces Srila Prabhupada lo mira a Brahmananda, le dice, tienes que cantar atentamente, eso es todo, le dice a Brahmananda. Entonces Brahmananda estaba confundido, pero ¿cómo? Entonces
pero ellos estaban tratando de que Srila Prabhupada les dé una respuesta pues más sofisticada, ¿no? No, que tienes que pensar en los pies del loto de Krishna, o tienes que pensar, no sé, en la flor que tiene Krishna en su mano, en su flor. Y Srila Prabhupada insistía en que ellos tienen que escuchar atentamente, tienen que cantar atentamente. Entonces Srila Prabhupada les dijo, primero tienen que cantar atentamente, y luego, por un efecto de la práctica del canto del Maha Mantra adecuado, de cantar atentamente, eso mismo nos va a purificar, hasta el punto que no vas a tener que tú artificialmente pensar que piensas en los pies del loto de Radharani, o piensas en los pies del loto de Krishna o del Señor Ramachandra, sino va a ser la misma misericordia del Señor que por tu esfuerzo, tu constancia en escuchar el santo nombre, te va a purificar. Y realmente allí vas a poder apreciar, sin cuestión artificial, la gloria del santo nombre. Entonces, el santo nombre es nuestra mejor herramienta. Este canto de Hare Krishna es lo más preciado que tenemos. ¿No? Es lo más recomendado para esta era. No existe otro método. Este es el método que el Señor Chaitanya nos ha traído. Entonces, recordemos que solo con cantar atentamente Hare Krishna ya estamos haciendo el mejor proceso de servicio devocional, ¿no? Cantemos lo mejor, lo más atento que podamos, y luego vamos a sentir el efecto de esta práctica. Bien, gracias. Hemos conversado un poquito de este verso muy bonito del Bhagavad Gita. Hare Krishna, hasta la repetición. Hare Krishna. Sí, Prabhu, adelante. ¿Qué nos puede decir acerca de Lowlian? De Lowlian. Podría decir... La codicia. De la codicia, muy bien. Muy bueno, Prabhu. Muy bueno. Bueno, tenemos acá Krishna en este verso del capítulo 15 del Bhagavad Gita nos dice que hay 3 puertas al infierno, ¿no? La ira, la lujuria y la codicia. La codicia. Entonces, en realidad, estamos en este mundo material. ¿Por qué? Justamente por nuestros deseos personales. Lujuria, ¿no? Es este kama, ¿no? Esto es lo que nos trae a este mundo, que queremos ser independientes de Krishna. Entonces, de una u otra manera estamos acá por eso. Ahora, una vez que uno tiene deseos personales, entonces, ¿esto qué surge de ahí? El Bhagavad Gita en el capítulo 2, textos 62, 63, ¿no? Nos dice que esto es todo un proceso. Después de uno contemplar los objetos de los sentidos, uno desarrolla lujuria, uno quiere tener eso. Y después de esto, ¿qué viene? Viene la ira. ¿Por qué? Porque naturalmente uno no se satisface, ¿no? Uno no se satisface con nada material. Es de más, uno puede intentar diferentes maneras y uno nunca va a llegar a estar plenamente satisfecho. Siempre va a ser imperfecto el placer material, ¿no? Por más que sea muy, muy brillante. Entonces uno desarrolla ira. Entonces al desarrollar la ira, entonces luego el Bhagavad Gita nos explica que uno pierde la memoria, y ahí uno pierde la inteligencia, y uno nuevamente cae al charco material, o uno nuevamente es absorbido por Maya, ¿no? Entonces, ¿cómo es que observamos acá la codicia? Esta codicia de siempre estar como viendo cosas alrededor y que uno considera que yo debo tenerlas, ¿no? Esto es como, ¿no? Yo le decía también en el sentido de trascendental, espiritual. Ya, muy bien. Muy bien. Tú te refieres a cómo aplicarla en todo caso. Sí. ¿Cómo aplicamos la codicia en la conciencia de Krishna? Eso es muy bueno porque yo escuché una charla con Vaisheshika Prabhu, que uno de los devotos le preguntaba ¿qué pasa si un devoto codicia a otro devoto más avanzado, ¿no? Entonces, en realidad, ese tipo de codicia, cuando se basa en avance espiritual, es una buena codicia, es como canalizar la codicia, ¿no? O sea, uno puede, por ejemplo, codiciar el cantar más atentamente su ronda, porque uno escuchó a un devoto cantar bien atentamente, pronunciar muy bien. Entonces uno codicia eso, pero no codicia eso para yo ser mejor que el devoto, sino lo codicia porque sabe que así voy a volverme mejor devoto, ¿no?
O sea, voy a poder quizás Amar más a ¿no? Krishna. Ablandar mi corazón más. Entonces es una codicia bien dirigida. Uno tiene que canalizar esto. Así como, por ejemplo, a veces una persona ve a un maestro espiritual y uno a veces se vuelve envidioso de un maestro espiritual. Uno dice, ¿por qué el maestro espiritual recibe tanta adoración? ¿Por qué tiene que sentarse en este asiento elevado, ¿no? Y recibe tanto respeto? Entonces, eso es negativo quizás, porque uno puede estar creándose un sentido de rechazo hacia un maestro espiritual, que quizás es un devoto puro, un devoto avanzado, ¿no? Entonces, ¿cómo canalizamos esas cosas? Entonces, yo recuerdo que en esta respuesta, Vaisheshika Prabhu decía que uno tiene que aprender a ver cualidades en esa persona, ¿no? Uno debe aprender a ver cualidades y en esas buenas cualidades uno debe tener esa ambición sana, digamos, no tanto la codicia, sino esa ambición sana por también querer situarse en una posición así trascendental. O sea, la idea es que canalicemos todo lo que es negativo al lado positivo, ¿no? Entonces, no sé si ayuda, Raúl. De repente nos puede decir algo también adelante. No sé si está bien. Sí, madre, dama. Pero muy simple, he escuchado decir a los devotos, por ejemplo, si tú ves a una persona que tiene una cualidad muy negativa, la aleja de Krishna y como que te apartes, ¿no? Pero yo digo, no somos Dios para saber el corazón y el grado de avance íntimo, ¿no? Que tienen las personas. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro trato en la vida? O sea, ya viéndolo, por ejemplo, uno no puede distinguir quién es quién, uno se acerca a las personas pensando en que todos son devotos, ¿no? Y uno también tiene cosas malas, uno tiene que aceptarlos, yo pienso a todos, pero ¿cómo? O sea, explique usted de una forma más cercana a nosotros, porque eso de que yo, una parte de los que tienen cosas así un poco pesadas, pues como sé, ¿no? Algo que sea muy evidente ya, ¿no? Que sea muy obvio, que todo el mundo, que sea un escándalo, ¿no? Pero si no, no, y yo pienso que debemos confraternizar y ser firmes en nosotros mismos, ¿no? No dejarnos influir. ¿O cómo es en la práctica? Gracias, madre, gracias. Eso es un punto muy importante, porque uno debe asociarse con los devotos, pero uno tiene que saber con quién se asocia, porque debemos que, recuerden el dicho siempre, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, el néctar de la devoción nos explica que hay tres tipos de devotos, ¿no? Kanishta, Madhyama y Uttama Adhikari, ¿no? Entonces el Kanishta Adhikari se describe que es un devoto que respeta a Krishna en el altar, ¿no? Él ve a Krishna, ofrece su reverencia, sin embargo, tal vez no tiene mucho respeto en sus relaciones con los devotos, ¿no? Luego el Madhyama Adhikari, él no solamente ve a Krishna en el altar, sino él también entiende que todos son sirvientes del Señor. Entonces él respeta a todas las personas y también desarrolla un sentido de compasión, o sea, trata de apoyar a otras personas, ¿no? Dándoles buena asociación o predicando, etc. Y el Uttama Adhikari, el devoto más elevado, él ya no hace diferencia, ¿no? Es como el Bhagavad Gita que dice que el devoto elevado, el sabio puro, él ve con igual visión al elefante, al perro, al comeperros o al brahmana, ¿no? Al sabio. Entonces ese es el Uttama Adhikari. Entonces en nuestra vida práctica nosotros tenemos que aprender a distinguir estas cosas. Tenemos que aprender a ver que si nosotros queremos avance espiritual, entonces nosotros necesitamos de asociarnos con personas que realmente nos inspiren a ser más puros. O sea, si yo estoy viendo que con esta asociación lo que estoy logrando es inspiración para cantar mejor mis rondas, para hacer más servicio, para volverme más experto en las actividades que hago en conciencia de Krishna o en mis actividades particulares, pero aplicar mejor mi conciencia de Krishna. Entonces es una asociación positiva. Pero si yo estoy viendo que en esta asociación quizás no estoy obteniendo esa fuente de inspiración, sino más bien estoy como distrayéndome un poquito por otras cosas,
y de repente se está volviendo en algo más como una asociación social, entonces quizás uno debe tomar entonces medidas, ¿no? Medidas. Ahora, no se trata de que uno rechaza a un devoto, ¿no? Porque Rupa Goswami nos explica en ese verso que no es porque alguien dice, no, este devoto es muy distraído, está en esta posición inferior, o yo me siento más avanzado, entonces yo lo rechazo. No, o sea, el respeto es para todos, ¿no? El respeto es para devotos y no devotos. Pero entonces el Shastra nos dice que uno tiene que saber de quién uno obtiene asociación, o sea, de esas personas que realmente nos ayudan en nuestra conciencia de Krishna, y a quién da uno asociación, ¿no? A veces hay personas que uno debe darles asociación. Por ejemplo, con personas que son nuevas en la conciencia de Krishna, o cuando estamos predicando, ¿no? En la calle, son personas que no conocen de conciencia de Krishna. Entonces uno allí está dando asociación, ¿no? No se espera que el devoto obtenga asociación de ellos o se asocie al mismo nivel, ¿no? Uno tiene que darles asociación, o sea, tratar de enseñarles un poquito, tratar de involucrarlos en conciencia de Krishna. Sin embargo, cuando uno en la sociedad de devotos, uno observa también que uno puede apoyar a un devoto por darle buena asociación, entonces uno también lo hace porque el devoto es compasivo, el devoto siempre sabe que tiene que apoyar, ¿no? Y justo escuchando este verso del Bhagavad Gita, que Krishna dice que eso es lo que más le gusta a él. No hay devoto más querido para él que el que enseña al resto. Así que el que da asociación es muy querido para Krishna. Pero también recordemos que no solamente tenemos que dar asociación, tenemos que recibir asociación, sino ¿cómo avanzamos? Necesitamos esos devotos más avanzados que nos ayuden a ver nuestros errores, ¿no? Que nos hagan ver que están fallando acá, allá, tienes que hacer esto, tienes que mejorar acá. Entonces, es como un entrenamiento. Necesitamos de estas personas más expertas en la conciencia de Krishna. Entonces, ahí nosotros tomamos asociación. Entonces, esos tres aspectos hay que tener en cuenta bastante cuando uno se relaciona con los devotos. Y, por supuesto, siempre respetar a todos, ¿no? Nadie debe sentirse rechazado, porque no tenemos por qué rechazar a nadie. Porque el Shastra nos explica eso, no se rechaza a nadie, sino de lo que se trata es de dar o recibir asociación, de acuerdo a la posición de cada uno de nosotros, ¿no? No sé si estará bien, madre, de repente algo quiera contar usted. Se dice que se odia al pecado, no al pecador. Eso es, así es. Así no podemos estar simplemente viendo cosas externas, ¿no? Al final todos somos devotos puros del Señor. Simplemente de una u otra manera tenemos esta cubierta temporal. Así es. Yo recuerdo a Ramana Swami le preguntaron una vez esto y él contestó muy bonito. Él dijo, realmente uno tiene que ofrecer reverencias a todos porque uno no sabe con quién te estás topando. Uno puede decir de repente, no, este es un invitado nuevo, ¿no? Él no sabe nada y uno puede ser un poquito irrespetuoso. No, uno no sabe, de repente es un asociado del Señor y uno está al lado de él faltando el respeto. Entonces uno siempre debe ser consciente de que sí, lo que el dicho dice, ¿no? Que el error o la cubierta que pueda tener alguien realmente no es lo que lo identifica, porque lo que es un ser espiritual puro y lo otro es simplemente parte del viaje que todos tenemos, ¿no? Me gustaría compartirles una historia pequeña, ¿no? Cuando estábamos en el Arran siempre nos contaban historias para poder recrear estos pasatiempos o estos entendimientos, ¿no? Digamos, a una plataforma un poquito más llevadera, ¿no? Dice que una vez había un grupo de discípulos con su maestro caminando, yendo a diferentes lugares, y siempre los discípulos tratan de cuidar al maestro, pues, ¿no? Tratan de llevarle algo para que se abrigue, alguna comida para el viaje, cuidarlo de los insectos. O sea, uno siempre está cuidando a una persona así, ¿no? Importante, ¿no? El calor, una chamara.
etcétera, ¿no? Entonces, había un bhakta que se adelantaba como para ver el camino cómo está, ¿no? Voy a ir adelantándome para ver cómo está, a ver si la ruta sigue bien o mejor ir por este lado, y luego regresaba y le decía, sigamos por este camino o vamos por el otro. Entonces resulta de que cuando regresó inmediatamente, ¿no?, de este bhakta y le dijo a los compañeros, ¿no?, a los demás devotos, no al maestro, si seguimos por este camino nos vamos a topar con un animal muerto. Y ese animal muerto está en estado de putrefacción. Es horrible pasar por ahí. ¿Quién quiere pasar por ahí? Por un lugar donde huele mal, donde las cosas están feas. Nadie. Entonces, sugerimos de que vayamos por otro camino. No, pero ese camino nos va a tomar más lejos, si ya estamos cerca a este lugar a donde vamos. No, pero entonces se pusieron de acuerdo, todo eso en la marcha, ¿no? A veces uno murmura, ¿no?, cosas, mientras que el maestro va adelante mirando. Entonces resulta de que deliberaron de que no hay que llevarlo por ese lado. Pero en esa discusión que estaban teniendo ya estaban cerca al animal muerto, ¿no? Entonces era ya inevitable bordearlo o ir por otro lado. Entonces resulta de que tenían que, ya no queda de otra, pues ya vamos, pucha, ya yo te dije. Entonces ya buscaban culpas entre ellos. Yo te dije, yo llegué rápido, ¿por qué no me hiciste? Pero no, ya, y Burudé, ¿cómo va a pasar? Que somos unos tontos, ¿cómo vamos? Entonces, porque a veces uno hace cosas para que el otro no se moleste. A veces pasa eso, ¿no? Los padres, en la pared. No hay que hacer cosas para que no se molesten. Entonces tratamos de cubrir o vivir en una fantasía, una burbuja, y nos damos cuenta de que la vida, como dicen los cantantes, así como está la rosa, también está la espina. Entonces resulta de que era inevitable pasar por ese lugar. Al final llegaron al animal muerto. Entonces todos se quedaron como que ahora nos va a decir, ¿cómo me trae por acá, no? ¿Cómo me pueden traer por este lugar? O sea, ¿qué clase de discípulos son, no? O sea, tienen que ser más atentos, ven cosas bonitas. Entonces, el maestro, trascendentalmente, como debe ser, caminó por ese lugar, bordeó al animal muerto, los miró a los chicos y todos como que ahora nos cae la reprimenda, ¿no? Bajaron la cabeza y él los mira y le dice, ven que tenía buenos dientes el animal, ¿no? Tenía buenos dientes, decía. Y él siguió caminando. O sea, dentro de su perturbación el maestro, o sea, está más allá de lo que puede ser lindo o feo, porque él está fijo en algo. Somos nosotros a veces los que nos condicionamos a lo que tal vez hacemos esa, como decía Prabhu, esa diferencia entre una cosa y otra, pero para la mente trascendental, para él está más allá de eso. Y justo este cuento, este pasatiempo da porque el Prabhu explicaba de que podemos ver de que todo lo que está en esta plataforma, en este mundo, tiene su lado positivo y su lado también, ¿no?, por observar y aprender de ello, ¿no? A pesar de que podemos pasar por algo que no nos gusta, pero nos damos cuenta de que algo ahí, puede haber algo de importancia también, ¿no? Es decir, cada persona tiene también algo que rescatar. Nadie es completamente inútil en algo, ¿no? Todos pueden ser útiles en alguna cosa.